Mi puesto va a ser eliminado después de 17 años, Jake, me dijo mi jefe sin rodeos. Asegúrate de dejar tu escritorio despejado antes de que termine el día. Me llamo Jake Wilson, tengo 54 años y, hasta ese lunes por la mañana, trabajaba como analista senior de sistemas en Meridian Technologies, en Columbus, Ohio. Durante casi 2 décadas, había sido el pilar fundamental del departamento de TI. Había estado allí durante todo ese tiempo, desde los días de Internet por línea telefónica hasta el cambio a la computación en la nube. 3 directores generales habían pasado por la empresa durante ese tiempo, pero yo me había quedado, formando a todos los nuevos empleados, recuperando archivos perdidos y trabajando los fines de semana y festivos sin pedir nunca un aumento de sueldo ni siquiera un simple «The Paul». Así que cuando Daniel me llamó a su oficina, con Vanessa, de Recursos Humanos, ya sentada allí, supe exactamente lo que iba a pasar antes de que él dijera una palabra. El ambiente había estado tenso durante semanas. Lo entiendo perfectamente, dije, asintiendo con la cabeza. Me fui sin decir nada más, sin enfado, sin suplicar, solo con una tranquila aceptación. De vuelta en mi escritorio, me di cuenta de que mis compañeros más jóvenes me miraban de reojo y luego bajaban inmediatamente la vista a sus pantallas. Las noticias vuelan. La mayoría de ellos eran programadores a los que yo había formado personalmente. Buena gente, pero no tenían ni idea de lo que realmente funcionaba bajo la superficie de nuestros sistemas ni de cómo funcionaba la infraestructura más antigua. Ninguno de ellos sabía manejar el software personalizado que yo había escrito, ni acceder a las credenciales de administrador ocultas en 3 capas de cada sistema. Empecé a recoger mis cosas personales metódicamente. La foto de familia, la taza de café que mi hijo había hecho en el instituto, el pequeño cactus que de alguna manera había sobrevivido bajo las luces fluorescentes durante 17 años. Bethany, de marketing, se detuvo, con el rostro tenso por la preocupación. Jake, acabo de enterarme. Es una locura. Tú prácticamente has construido este lugar. Me encogí de hombros. Las empresas cambian de rumbo, sin previo aviso, sin explicaciones, a pesar de todo lo que has hecho. Su voz se hizo más fuerte, llamando la atención de los que estaban cerca. No pasa nada, dije en voz baja. ¿De verdad?, preguntó, claramente sin creerme. No, no estaba bien, pero no iba a montar una escena. Mientras salía, Daniel salió de su oficina para verme marchar. Ni adiós, ni apretón de manos. Solo vigilancia para asegurarse de que realmente me iba. Lo que ninguno de ellos parecía darse cuenta a lo largo de los años era que me había convertido en la persona más indispensable de todo el edificio, no porque fuera extraordinario, sino porque era meticuloso. Lo había documentado todo y, años atrás, había establecido protocolos de auditoría seguros para controlar el acceso no autorizado a petición del equipo jurídico durante un escándalo anterior. Y guardaba copias. Sentado en mi coche, me tomé un momento para mirar atrás, hacia el edificio de 12 plantas donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. La tarjeta de seguridad que acababa de devolver había sido renovada 16 veces. Arranqué el motor y me dirigí a casa. No tenía ni idea de lo que les esperaba el miércoles. Iba a ser interesante. Llevaba en Meridian desde que solo eran 2 plantas en un parque empresarial. Empecé a trabajar cuando mi hija Olivia estaba en el jardín de infancia. Ahora estaba terminando la universidad. La empresa creció y yo crecí con ella. Había rechazado ofertas de la competencia porque la lealtad era importante para mí. Mi esposa Andrea solía bromear diciendo que los servidores eran mi segunda familia. No estaba muy lejos de la realidad. Conocía todos los sistemas al dedillo, todas las soluciones alternativas, todos los trucos para solucionar problemas que los ejecutivos ni siquiera sabían que existían. La infraestructura que había construido había sobrevivido a 3 adquisiciones y a innumerables modas que la dirección adoptaba y abandonaba a los pocos meses.
Daniel se convirtió en mi jefe hace 5 años, un joven con un máster en administración de empresas que se refería a nuestro departamento como recursos informáticos en lugar de personas. Solo le importaba la racionalización, la eficiencia y la transformación digital, palabras de moda que normalmente significaban hacer más con menos. Al principio, intenté ayudarle a comprender la complejidad que se escondía tras años de crecimiento y adaptación. Tenemos que prepararnos para el futuro, decía en las reuniones, ignorándome como si no estuviera allí. Hace 6 meses trajo a un consultor llamado Jason Phillips. Traje caro, apretón de manos firme, título de Stanford orgullosamente exhibido en LinkedIn. Se reunían en salas de conferencias y susurraban cada vez que pasaba por allí. Hace 3 meses me di cuenta de que mis permisos de acceso habían sido cambiados discretamente. Nada obvio, solo pequeños ajustes en los controles administrativos. Podría haber protestado, pero en lugar de eso me limité a observar y documentar todo. Últimamente pareces distraído, me dijo Andrea una tarde mientras estábamos sentados en el porche. ¿Va bien el trabajo? Asentí con la cabeza, dando un sorbo a mi cerveza. Solo son cambios. Nada que no haya visto antes. Pero esto era diferente. Me dejaban al margen en las reuniones. Los correos electrónicos sobre actualizaciones del sistema ya no me incluían. A los miembros más jóvenes del equipo se les asignaban proyectos que encontré la respuesta. Un memorándum para toda la empresa sobre iniciativas de modernización que nadie había compartido conmigo. En él se detallaba una reestructuración completa del departamento de TI bajo un nuevo liderazgo, Jason Phillips. Mi puesto ni siquiera aparecía en el organigrama. Ese mismo día, mientras realizaba un escaneo de seguridad rutinario, una de esas tareas en segundo plano que a nadie le importaban, detecté patrones inusuales en nuestro software financiero. Había pagos regulares a un proveedor que no reconocía, Apex Solutions Group. Una búsqueda rápida reveló que se había registrado el año pasado, con una dirección comercial que apuntaba a una tienda UPS. Los pagos autorizados habían comenzado siendo pequeños, pero seguían creciendo mes tras mes. No dije nada, solo tomé notas, copié los registros y seguí observando. A veces, el chico callado de la esquina se da cuenta de todo precisamente porque todos asumen que no ve nada. La mañana después de que me despidieron, me senté en mi oficina en casa mirando mi ordenador portátil personal. No me había despertado ninguna alarma. No tenía que ir al trabajo, solo silencio y el peso de lo que había pasado. Andrea me trajo un café y lo dejó sin decir nada. Después de ninetín años de matrimonio, sabía exactamente cuándo necesitaba espacio. «Voy a la tienda», dijo al final. «¿Necesitas algo?» Negué con la cabeza. Cuando se marchó, abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué una memoria USB, una de las varias que guardaba escondidas y a buen recaudo. La política de la empresa prohibía estrictamente sacar datos, pero años atrás, cuando el equipo legal necesitó un sistema de auditoría para rastrear amenazas internas, insistí en hacer copias de seguridad fuera de las instalaciones. Lo aprobaron y se olvidaron rápidamente. Lo conecté y empecé a revisar los archivos. Correos electrónicos internos, actas de reuniones a las que no debería haber tenido acceso, registros financieros que ningún empleado normal vería. Ahí estaba, un registro completo de los pagos a Apex Solutions Group por un total de casi $8 millones en 18 meses. La cadena de aprobación conducía directamente a nuestro director financiero, Brian Wilcox Dott. La cadena de aprobación conducía directamente a nuestro director financiero, Brian Wilcox. Indagué más, cotejando fechas y números hasta que surgió un patrón. Los pagos coincidían perfectamente con una serie de renovaciones de licencias de software utilizadas en toda la empresa, pero las cantidades estaban infladas, a veces un 15%, a veces un 20%.
lo suficientemente pequeñas como para no despertar sospechas inmediatas, pero lo suficientemente grandes como para acumularse con el tiempo. Busqué el registro mercantil de Apex Solutions Group. El propietario que figuraba era Thomas Wilcox. Una rápida búsqueda en las redes sociales confirmó mis sospechas. Era el cuñado de Brian. Estaban desviando fondos de la empresa inflando gastos legítimos. Me recosté en mi silla, sintiendo que algo cambiaba dentro de mí. No era exactamente ira, sentía algo más frío, más agudo, más deliberado. Durante 17 años había sido el tipo que resolvía los problemas, arreglando sistemas rotos y protegiendo nuestros datos. La constante fiable, la presencia silenciosa que nunca causaba problemas. Y, sin embargo, me descartaron como si fuera hardware obsoleto. Mi teléfono vibró con un mensaje de Steven, un analista junior al que había formado durante los últimos 2 años. Siento lo de ayer. Lo que han hecho es una mierda. Philips ya se está mudando a tu antigua oficina. Dejé el teléfono sin responder. De repente, todo cobró sentido. Daniel y el director financiero querían quitarme de en medio antes de que alguien pudiera descubrir su plan. Probablemente asumieron que las pruebas desaparecerían conmigo, que yo no era más que un viejo técnico que no tenía ni idea de finanzas corporativas. Abrí mi correo electrónico y empecé a redactar una nota para la junta directiva. Pero entonces dudé, con el dedo sobre el botón de enviar. Era demasiado directo, demasiado fácil de descartar como la diatriba amarga de un ex empleado descontento. Lo que necesitaba era una ventaja, algo preciso e innegable, una forma de revelar su fraude que no pudiera ignorarse ni encubrirse. Así que borré el borrador y empecé a trazar un plan. El miércoles era mañana, el día de la reunión de la junta directiva. Se presentarían los informes financieros trimestrales y se repartirían las bonificaciones. El momento perfecto. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana del salón, contemplando el barrio donde habíamos criado a nuestros hijos y construido nuestras vidas. Por primera vez desde el despido, una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. El miércoles por la mañana temprano, aparqué mi coche frente a la sede de Meridian y observé cómo los trabajadores entraban y salían por las puertas giratorias. Mi portátil estaba a mi lado, en el asiento del copiloto, conectado a una cuenta de correo electrónico que había creado años atrás para realizar pruebas de seguridad, una que parecía provenir de una dirección interna pero que era imposible de rastrear en el directorio de la empresa. A las 9:15 en punto, envié mi primer movimiento. Un correo electrónico a Daniel con el asunto. Irregularidades financieras. Se requiere revisión inmediata. En el cuerpo del mensaje resumí lo que había descubierto sobre los pagos a Apex, lo suficiente para que pareciera creíble, pero omitiendo la conexión familiar. Si Daniel estaba involucrado, entraría en pánico. Si no, investigaría. En cualquier caso, obtendría información. A las 9:45 sonó mi teléfono. Era Daniel. Dejé que saltara el buzón de voz. Su mensaje era conciso. Jake, tenemos que hablar sobre tu correo electrónico inmediatamente. Llámame. Lo ignoré. En su lugar, conduje hasta una cafetería cercana, encendí mi portátil y esperé. A las 10:30 recibí un nuevo correo electrónico, de Vanessa, de RR, HH. Señor Wilson, hemos recibido una comunicación preocupante por su parte que podría infringir su acuerdo de separación. Cese todo contacto con los empleados de Meridian y recuerde sus obligaciones de confidencialidad. Cualquier comunicación adicional podría dar lugar a acciones legales. Así que ese era su plan: amenazar, despedir, aislar. Yo no había firmado ningún acuerdo de ese tipo. Alrededor del mediodía, fui al banco y abrí mi caja de seguridad. Dentro había una copia de seguridad antigua que contenía datos críticos que no había almacenado en mis discos duros habituales. Entre los archivos se encontraban los protocolos de seguridad originales que yo había diseñado,
incluidos registros detallados que mostraban quién había accedido a los sistemas financieros y cuándo se habían producido los cambios. Esos registros mostraban que Brian Wilcox había solicitado acceso ampliado a los sistemas de aprobación financiera justo cuando comenzaron los pagos de Apex, 18 meses atrás. De vuelta a casa, vi 3 llamadas perdidas. Daniel, Vanessa y ahora Jason Phillips. No esperaba que Phillips se metiera tan rápido. Interesante. Al revisar mi correo electrónico personal encontré un mensaje de Steven marcado como urgente. Jake, dicen que has enviado un correo electrónico muy duro acusando de fraude. Phillips ha convocado una reunión de emergencia. Todo el mundo está hablando. Te están retirando el acceso, incluso a los archivos antiguos. Tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. ¿Qué está pasando? Pobre chico, atrapado en medio. Le respondí brevemente. No te metas, Steven, solo observa. A las 3 de la tarde sonó el teléfono de mi casa, un antiguo número de trabajo que rara vez utilizaba. Respondí sin hablar. Jake, soy Brian Wilcox. Su voz era tranquila, mesurada. Tenemos que hablar de lo que te preocupa. Creo que ha habido un malentendido. ¿Así es como lo llamas? Pregunté. Escucha, las transiciones son difíciles. Si tienes preguntas financieras, deberías acudir a la junta directiva. Lo interrumpí. Silencio. No es necesario involucrar a la junta directiva en detalles operativos. ¿Qué tal si nos reunimos mañana? Solo nosotros dos. Podemos aclarar esto. Lo siento, mañana estoy ocupado, dije. Además, creo que la junta directiva querrá saber sobre Apex Solutions Group y tu cuñado. La brusca inhalación de aire me dijo todo lo que necesitaba saber. Estás cometiendo un gran error, me advirtió. Podemos arreglar esto. Una indemnización generosa, referencias, lo que quieras. Adiós, Brian. Colgué. En cuestión de minutos, Vanessa me envió otro correo electrónico. De repente, mi indemnización se había duplicado, con un acuerdo de confidencialidad adjunto. Estaban desesperados, pero seguían pensando que se trataba de una simple extorsión. No tenían ni idea de lo que se les venía encima. El jueves por la mañana todo quedó claro. Había pasado la noche revisando años de datos, conectando puntos que antes se me habían escapado. La estafa de Apex no era el primer truco de Brian. 3 años antes, poco después de convertirse en director financiero, apareció otro patrón. Honorarios de consultoría inflados pagados a Lakeside Business Solutions. Otro nombre, la misma estafa. Facturas exorbitantes por trabajos apenas realizados o nunca realizados. Rastreé el registro de Lakeside hasta Patricia Wilcox, la esposa de Brian. Ella figuraba como directora ejecutiva de una empresa sin sitio web, sin empleados y con solo una dirección de oficina virtual. La mayor sorpresa llegó cuando revisé los archivos de correo electrónico. Daniel no solo sabía de estos acuerdos, sino que había ayudado a organizarlos. A cambio, su departamento recibió aumentos presupuestarios, mientras que otros sufrieron recortes. Lo habían contratado específicamente porque el antiguo director de TI había empezado a cuestionar los gastos. Incluso Jason Phillips estaba involucrado. Su empresa de consultoría fue contratada a través de un proceso turbio que eludió las normas de contratación habituales. Su verdadero trabajo no era la modernización, sino eliminar a la única persona que podía darse cuenta del desastre financiero: yo. El plan era ingenioso en su simplicidad: crear proveedores aparentemente legítimos, aprobar pagos inflados y luego repartirse la diferencia. Como se prestaban servicios reales, aunque a precios inflados, los auditores que buscaban un fraude flagrante no lo detectarían. En 3 años, desviaron casi FAUR, compilé un informe detallado, hojas de cálculo que mostraban los aumentos en los pagos, registros que vinculaban a las empresas con la familia de Brian, correos electrónicos que probaban la participación de Daniel. Luego hice algo que no esperaban.
Me puse en contacto con Robert Chen, un miembro de la junta directiva con el que había trabajado en un proyecto de seguridad años atrás. Estaba semijubilado, pero aún asistía a las reuniones trimestrales de la junta. «¿Jake Wilson?», dijo cuando contesté al segundo tono. «¿Cuánto tiempo? He oído que te fuiste de Meridian». «No por elección propia», respondí. «Robert, necesito unos 15 minutos de tu tiempo. Es importante». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Se trata de por qué Brian y Daniel se han estado reuniendo a puerta cerrada con aspecto estresado. La reunión de la junta directiva de ayer fue tensa. «Probablemente», respondió con una risa. «Siempre pensé que sabías dónde estaban enterrados los cadáveres. ¿Dónde podemos vernos?». Una hora más tarde, estábamos sentados en un banco de un parque a 5 kilómetros de la sede. Le entregué un sobre cerrado que contenía un resumen impreso y una memoria USB. «Esto es todo», dije. «Fechas, cantidades, enlaces. No te pido que me devuelvas el trabajo, no después de todo esto. Y no voy tras el dinero. Solo quiero que las personas adecuadas lo sepan». Robert me estudió con atención. «¿Por qué has venido a mí? Porque tú realmente lees los informes de auditoría. Te he visto en las reuniones. Haces las preguntas difíciles». Él asintió lentamente. «Mañana hay una reunión de emergencia de la junta directiva, una revisión del comité de finanzas». «Qué oportuno», dijo Robert, guardando el sobre en su bolsillo. «Si lo que tienes es cierto, habrá graves consecuencias». «Eso espero». Mientras caminaba hacia mi coche, mi teléfono vibró con un mensaje de Andrea. «Un tal Jason Phillips ha venido a buscarte. Decía que era urgente. Le he dicho que no estabas en casa. Están desesperados». «Bien». Esa tarde, 2 empresas competidoras se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme puestos de trabajo muy por encima de mi último cargo, con cuantiosas primas por fichar. Se había corrido la voz de mi repentina disponibilidad. Los ignoré. No se trataba de un nuevo trabajo, sino de terminar lo que habían empezado. Esa noche, utilizando credenciales que deberían haber sido revocadas, pero que no lo fueron, una transición informática descuidada, me conecté al servidor de correo electrónico de la empresa por última vez. Programé un mensaje para que llegara a la bandeja de entrada de todos los miembros del Consejo de Administración a las 8 de la mañana del día siguiente. Asunto: antes de aprobar las bonificaciones del segundo trimestre, lean esto. Adjunté mi informe completo. El viernes amaneció claro y brillante. Me senté en el porche con un café, viendo cómo se despertaba el barrio. Sin alarma, sin prisas, solo esperando. A las 8 en punto se envió el correo electrónico. A las 8:17 mi teléfono no paraba de sonar. Llamadas de números que no reconocía. Probablemente eran los asistentes de los miembros del consejo, intentando contactar conmigo. Dejé que todos se pasaran al buzón de voz. A las 9 de la mañana comenzó la reunión de emergencia del comité financiero. Robert Chen estaba allí con mis documentos, listo para ver las reacciones a medida que mi correo electrónico circulaba. A las 9:32, Steven me envió un mensaje de texto. «La policía está aquí. Wilcox y Daniel están siendo interrogados en las salas de conferencias. Phillips parece enfermo. ¿Qué has hecho?». No respondí. Todo estaba saliendo exactamente como había planeado. A las 10 llamó el consejero general de Meridian. Esta vez sí respondí. «Señor Wilson, le habla Patricia Graves, del departamento jurídico. Necesitamos que venga inmediatamente para discutir la información que ha proporcionado a la Junta. Puedo hablar por teléfono. Es necesario que venga en persona». «No», la interrumpí con calma. «Todo lo que sé está en ese informe. He guardado copias en varios lugares seguros. Si algo le sucede a mí o a mi familia, se enviarán copias adicionales a la SEC, al IRS y a 3 medios de comunicación». Silencio. «Señor Wilson», dijo con cautela,
La Junta se está tomando esto muy en serio. Varios ejecutivos ya han sido suspendidos de sus funciones en espera de la investigación. Agradecerían su cooperación. He cooperado plenamente. Mi parte ya está hecha. Después de colgar, conduje 20 minutos hasta las afueras de Columbus y fui a un restaurante. No tenía sentido que fuera fácil encontrarme hoy. Durante el almuerzo, los sitios web de negocios locales comenzaron a dar la noticia. Ejecutivos de Meridian Technologies bajo investigación por irregularidades financieras. Aún no se habían dado nombres, pero eso era cuestión de tiempo. A las 2 de la tarde, Robert Chen llamó. «Es una masacre», dijo sin andarse con rodeos. «Brian confesó cuando le confrontamos con tus pruebas. Está intentando llegar a un acuerdo y culpa a Daniel. Daniel lo niega todo. Phillips dice que solo era un consultor y que no tenía conocimiento de las finanzas. La Junta no se lo cree. Hemos suspendido a los 3 mientras se lleva a cabo la investigación. Los contables forenses llegarán el lunes. Las estimaciones preliminares indican que se han desviado al menos $5 millones en 3 años, quizá más. Asentí para mis adentros. Había estado cerca. La Junta quiere hablar contigo, añadió Robert. No solo sobre tu regreso. Están creando un nuevo puesto de director de seguridad que dependerá directamente de ellos. Esperaba esta posibilidad, pero aún así me pilló por sorpresa. Lo pensaré, dije. Esa noche se lo conté todo a Andrea. Ella escuchó en silencio y luego me preguntó, «¿Qué quieres hacer?» Buena pregunta. La venganza ya estaba servida. Las personas que me habían echado ahora estaban siendo despedidas, probablemente enfrentándose a cargos penales. La justicia se había impuesto con frialdad y precisión. Pero volver significaba regresar al lugar que me había echado después de 17 años. Podría hacerlo. Querría hacerlo. Necesito tiempo para decidirlo, dije finalmente. Más tarde esa noche, abrí mi portátil por última vez y publiqué un único mensaje en mi perfil inactivo de LinkedIn. Nunca quemes tus naves, deja que se hundan bajo el peso de su propia codicia. En cuestión de minutos, mis antiguos compañeros empezaron a ponerse en contacto conmigo. La noticia se extendió rápidamente. El chico tranquilo de sistemas había derribado a 3 ejecutivos sin levantar la voz. El lunes, todo el mundo sabría exactamente a quién habían subestimado. El lunes por la mañana, entré en la sede de Meridian con un traje que no había necesitado en años. El guardia de seguridad se quedó mirándome y rápidamente me imprimió una tarjeta de visitante. «Bienvenido de nuevo, señor Wilson», dijo con tono respetuoso. El trayecto en ascensor hasta la planta ejecutiva fue silencioso. Nunca antes había tenido motivos para visitar esa planta. Ahora me esperaban en la sala de juntas. 10 miembros del Consejo de Administración estaban sentados alrededor de una mesa pulida. Robert Chen asintió ligeramente cuando entré. La directora general interina, antigua directora de operaciones, parecía inquieta. «Señor Wilson», comenzó, «gracias por venir. La situación que ha sacado a la luz no tiene precedentes». Me quedé en silencio. «El alcance total del fraude es peor de lo que se pensaba inicialmente», continuó. «El equipo forense ha descubierto casi $2 millones en fondos desviados. Se están preparando cargos penales». Aún así, esperé. Robert carraspeó. «Jake, la Junta ha votado por unanimidad crear un nuevo puesto ejecutivo, el de Director de Seguridad de la Información, con plenos poderes ejecutivos y dependiente directamente de la Junta. Nos gustaría ofrecerte el puesto». Dejé la carpeta sobre la mesa. «Dentro están mis condiciones», dije. «No son negociables». La directora ejecutiva la abrió y la hojeó rápidamente. Arqueó las cejas. «Autoridad para auditar todos los departamentos. Presupuesto independiente y poder de veto sobre las decisiones relacionadas con la tecnología financiera». Asentí con la cabeza. «Eso es inusual», dijo. «También lo era malversar $2 millones», respondí. Eso ocurrió porque nadie prestaba atención.
Ahora alguien lo hará. La sala se quedó en silencio. Tienes hasta el mediodía, añadí, poniéndome de pie. Tengo otras ofertas. Cuando me dirigía hacia la puerta, Robert me detuvo. ¿Lo habías planeado todo desde el principio, Jake? Me detuve. No tenía pensado que me despidieran después de 17 años. Todo lo que pasó después fue simplemente hacer lo que siempre he hecho, detectar puntos débiles e implementar las medidas de seguridad adecuadas. A las 11:47 llamaron. Habían aceptado todas y cada una de las condiciones. 6 meses después, estaba sentado en mi nueva oficina revisando los protocolos de seguridad para el próximo trimestre. El horizonte de Columbus se extendía ante mí, un recordatorio diario de lo mucho que había cambiado. Brian Wilcox se había declarado culpable de múltiples cargos de fraude. Estaba cooperando y obtendría una reducción de la pena, aunque seguía siendo una condena severa. Daniel estaba luchando contra los cargos, alegando que no tenía conocimiento de nada a pesar de las pruebas. Jason Phillips había huido a Brasil, pero estaba en proceso de extradición. Se había recuperado la mayor parte del dinero robado, suficiente para mantener la estabilidad financiera de la empresa. Mi antiguo equipo ahora dependía de mí. Había ascendido a Steven para que se encargara de las operaciones diarias. El chico tenía futuro, solo necesitaba que alguien creyera en él. Un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Andrea estaba allí, sonriendo. ¿Listo para almorzar?, preguntó. Asentí y cogí mi chaqueta. Mientras atravesábamos el departamento de informática, las conversaciones se acallaron por un momento, no por miedo, sino por respeto. Todos sabían lo que había pasado. Sabían que podría haber destruido la empresa, pero que había decidido salvarla. En el ascensor, Andrea me apretó la mano. ¿Feliz?, preguntó. Lo pensé. La ira que me había consumido durante los primeros días tras ser despedido se había desvanecido. Lo que quedaba no era exactamente felicidad, sino más bien satisfacción. Una sensación de cierre. Estoy bien, respondí. Fuera, el sol de octubre nos calentaba la cara mientras nos dirigíamos a un restaurante cercano. Mi teléfono vibró con un mensaje de Robert Chen. La Junta ha aprobado el aumento del presupuesto de seguridad, por unanimidad. Sonreí levemente, sin debates, sin preguntas, solo confianza. Andrea se dio cuenta y me preguntó, ¿en qué piensas? En nada, respondí, guardando el teléfono en el bolsillo. Solo pienso en los puentes. Algunos se derrumban por su propio peso. Otros, una vez reparados, terminan siendo más fuertes que nunca. Esta vez, yo había construido el mío de la manera correcta.